La dueña de una tiendita vio a un niño robando su establecimiento, decidió seguirlo, pero cuando descubrió por qué lo hacía, quedó sorprendida. Maggie estaba de pie detrás del mostrador de su pequeña tienda, el sonido familiar de sus dedos callosos presionando las teclas de la vieja caja registradora resonaba en el local vacío. Los días allí rara vez ofrecían sorpresas, y ella se había acostumbrado a la rutina de un vecindario tranquilo, donde cada cliente era casi siempre el mismo. Las mañanas comenzaban despacio, los vecinos venían a comprar pan fresco, café o algún artículo de última hora. Por la tarde, el movimiento disminuía aún más, y Maggie se encontraba luchando contra el aburrimiento, organizando estantes o revisando la lista de inventario para mantener la mente ocupada. El sonido de la campana de la puerta la sacó de sus pensamientos. Instintivamente miró hacia la entrada, esperando ver a un cliente habitual o alguna cara conocida. Pero lo que vio fue algo diferente. Un niño entró, pequeño y delgado, con ropa demasiado grande para su cuerpo esbelto. Mantenía la cabeza baja, la gorra descolorida cubría parte de su rostro, y sus pasos eran tan silenciosos como el viento que pasaba por las calles. Maggie frunció el ceño, algo no estaba bien. La mayoría de los clientes la saludaban con un gesto de cabeza, una sonrisa o hasta una breve charla sobre el clima, pero este niño entró como si quisiera pasar desapercibido. No la miró, ni a nadie. Sus ojos escudriñaron el lugar rápidamente antes de que se deslizara por los estrechos pasillos de la tienda. Era como si no quisiera ser visto, y eso llamó inmediatamente la atención de Maggie. Disimulando su curiosidad, Maggie fingió reorganizar un estante cerca del mostrador, pero sus ojos seguían cada paso del niño. Caminaba encorvado, manteniéndose cerca de los estantes, deslizándose por los pasillos sin hacer ruido. La tensión en el aire era palpable. Sus movimientos eran calculados, pero a la vez torpes, como si actuara contra su propia voluntad. Maggie sintió su corazón acelerarse, su instinto le decía que algo estaba a punto de suceder. Entonces lo vio. El niño extendió la mano y, con un movimiento rápido y casi imperceptible, tomó una lata de frijoles de uno de los estantes. Miró alrededor, comprobando si alguien lo observaba, y la escondió dentro de su abrigo demasiado grande. Luego tomó un paquete de arroz, después algunos panes. Todo fue guardado de forma disimulada entre los pliegues de su ropa holgada. Maggie sintió una oleada de indignación subir por su pecho, pero algo la detuvo de actuar de inmediato. No era el primer robo que presenciaba, pequeños hurtos ocurrían de vez en cuando. Sin embargo, había algo diferente en este niño. Sus ojos no mostraban arrogancia, ni esa adrenalina típica de quien roba por diversión o desafío. No, lo que Maggie vio en esa mirada rápida y ansiosa era puro miedo. Un miedo que la hizo dudar. Su primer impulso fue gritar para que se detuviera, enfrentarlo allí mismo. Sin embargo, la inquietud que sentía se convirtió en una extraña curiosidad. ¿Por qué está haciendo esto?, se preguntó Maggie mientras observaba al niño dirigirse hacia la puerta con los artículos escondidos. El miedo que el niño mostraba parecía mucho más profundo que el miedo a ser atrapado. Era algo que venía de dentro, de una situación mucho mayor que ese simple acto de robo. Cuando la campana de la puerta sonó de nuevo, anunciando su salida, Maggie tomó una decisión que jamás había considerado. En lugar de confrontarlo, como lo haría normalmente, decidió seguirlo. Con las manos sudorosas y el corazón latiendo más rápido, Maggie salió del mostrador y se dirigió a la puerta, manteniendo una distancia segura. Las calles seguían tranquilas a esa hora, con el sol comenzando a descender en el horizonte, esparciendo una luz anaranjada sobre las aceras. El calor de la tarde era sofocante, y el aire estaba denso con la promesa de una noche cálida. El niño caminaba rápido, pero con pasos calculados. No miraba hacia atrás, como si ya estuviera acostumbrado a tener cuidado, pero al mismo tiempo apresurado, como alguien con una urgencia que no se podía ignorar. Maggie lo siguió, siempre manteniendo una distancia suficiente para que no notara su presencia. Con cada esquina que doblaba,
el paisaje a su alrededor cambiaba. Maggie notó que estaban saliendo de las calles más transitadas y cuidadas de su vecindario y adentrándose en un área que, hasta ese momento, solo había oído mencionar. Las casas comenzaron a verse más viejas, algunas con tablas clavadas en las ventanas, rodeadas de maleza que invadía los jardines abandonados. Había grafitis en las paredes, y el olor a basura mal acondicionada se mezclaba con el aire denso. Maggie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había estado en esa parte de la ciudad, pero había escuchado suficientes historias para saber que no era el mejor lugar para estar sola, especialmente al anochecer. Aún así, algo la empujaba a seguir adelante. La necesidad de entender que llevaba a ese niño a robar en su tienda era más fuerte que su instinto de autopreservación. El niño redujo el paso, y Maggie vio cuando finalmente se detuvo frente a una casa casi en ruinas. Era una construcción pequeña, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas por tablas viejas. La puerta crujió cuando la empujó, y antes de entrar, echó un rápido vistazo alrededor. Maggie, rápidamente, se escondió detrás de un árbol cercano, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Lo vio desaparecer en la oscuridad del interior de la casa. Allí, escondida, Maggie respiró hondo. Se encontraba en un dilema: ¿debería irse y olvidar todo eso, o seguir adelante y descubrir qué estaba ocurriendo realmente con ese niño? Maggie sentía el corazón acelerado mientras permanecía escondida detrás del árbol. Sus manos temblaban, y su estómago daba vueltas, pero no podía ignorar lo que acababa de ver. El niño que había robado en su tienda desapareció dentro de esa casa vieja y deteriorada, y algo dentro de ella gritaba que lo siguiera. No era solo curiosidad, era algo más profundo, una sensación de que lo que estaba ocurriendo ahí cambiaría todo. Con un suspiro tembloroso, se acercó a la casa, el suelo crujía bajo sus pies con cada paso. La fachada de la casa era aterradora, las paredes descascaradas, las ventanas cubiertas con tablas de madera podrida, y el aire olía a moho y abandono. Maggie dudó por un momento ante la puerta entreabierta, pero su mente ya había tomado una decisión. Necesitaba entender. Empujó la puerta con cuidado, y el sonido que hizo fue un gemido prolongado, como si la casa lamentara su propia existencia. Adentro, el aire era pesado, húmedo, y la oscuridad parecía envolver cada rincón. La poca luz que entraba apenas iluminaba el ambiente, pero Maggie vio lo suficiente como para detenerse en seco, asombrada por la escena que se desplegaba ante sus ojos. En el centro de la sala, había un colchón en el suelo, gastado y sucio, y sobre él, una mujer acostada, tan frágil que parecía que podría romperse en cualquier momento. Estaba pálida, delgada, y sus ojos entrecerrados mostraban el esfuerzo que le costaba simplemente mantenerse viva. A su lado, el niño que Maggie había seguido estaba arrodillado, con sus pequeñas manos sacando los artículos que había robado y colocándolos con cuidado al lado de su madre, una lata de frijoles, un paquete de arroz y algunos panes. Maggie apenas podía creer lo que veía. Pero luego, su atención se desvió hacia una figura aún más pequeña, un niño de unos 5 años, sentado junto a su madre. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo, y sostenía la mano de la mujer como si esa fuera la única cosa que lo mantenía aferrado a la realidad. Estaba tan delgado como la madre, y sus labios temblaban, pero no decía nada. Solo observaba, en silencio, mientras su hermano mayor intentaba desesperadamente cuidarlos. «Mamá, traje comida», la voz del niño mayor rompió el silencio. Era baja y estaba cargada de una tristeza que ningún niño debería llevar consigo. Parecía exhausto, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. La madre giró lentamente la cabeza en su dirección, con un esfuerzo visible en cada movimiento. Sus labios pálidos esbozaron lo que parecía ser una sonrisa, pero antes de que pudiera hablar, fue interrumpida por una tos fuerte y violenta. El sonido de la tos resonó en la sala como una cuchilla cortando el aire, y cada vez que su frágil cuerpo se sacudía, el niño de 5 años apretaba más su mano, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas.
Maggie sintió que se le rompía el corazón. Eso no era solo un robo. Era una lucha por sobrevivir. El niño no estaba simplemente tratando de robar unas latas de comida, estaba desesperadamente intentando salvar a su familia, y lo único que tenía a su alcance era lo que podía tomar de la tienda. Con un enorme esfuerzo, la madre extendió su mano temblorosa y tomó una rebanada de pan. Pero, en lugar de comer, se la entregó a su hijo más pequeño. El niño tomó el pan con sus manos pequeñas y sucias, y aunque estaba hambriento, dudó por un momento antes de llevar el trozo a su boca. Sabía que su madre lo necesitaba más que él, pero aún así, el hambre era implacable. Dio un mordisco, y lágrimas cayeron por su rostro mientras masticaba lentamente. Maggie se cubrió la boca con las manos para contener un sollozo. La escena que tenía delante era insoportable. Ese niño, de apenas 5 años, comía como si fuera lo último que tendría en días. Y la madre, tan débil y enferma, le había dado la comida, aunque su propio cuerpo imploraba por un pedazo de pan. El niño mayor, que probablemente tenía unos 10 o 12 años, se quedó sentado en silencio, observando todo con una tristeza cansada en sus ojos. No parecía tener fuerzas para decir o hacer nada más. El dolor y la desesperación en el aire eran sofocantes, y Maggie sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar? No se trataba solo de comida. Esa familia estaba siendo destrozada por la enfermedad, el hambre y el abandono de un sistema que los había dejado de lado. Las lágrimas corrían por el rostro de Maggie mientras seguía observando. Quería correr hacia ellos, abrazarlos, decirles que todo iba a estar bien. Pero, ¿cómo podría hacerlo cuando, claramente, las cosas estaban lejos de estar bien? El peso de esa cruda realidad oprimía su pecho de tal manera que apenas podía respirar. Lo que había visto hasta ahora era solo un reflejo del sufrimiento real que miles de personas enfrentaban cada día, invisibles para la mayoría. Retrocedió unos pasos en silencio, sintiendo una ola de impotencia y culpa. Sabía que no podía quedarse allí, espiando el dolor de esa familia como si fuera una espectadora distante. Pero tampoco sabía qué hacer. La imagen de la madre enferma, el niño de 5 años llorando en silencio mientras comía un pedazo de pan, y el hermano mayor, luchando por ser fuerte cuando todo a su alrededor se desmoronaba, era más de lo que Maggie podía soportar. Al salir de la casa, el calor de la tarde la sofocaba aún más. Las calles alrededor estaban desiertas, y el cielo empezaba a oscurecer, lanzando sombras sobre las casas en ruinas. Maggie se detuvo un momento, mirando hacia atrás, hacia esa casa donde el desespero y la tristeza reinaban. Sabía, con cada fibra de su ser, que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no podía ignorarlo. No podía volver a su tienda y fingir que nada de eso había pasado. El dolor de esa familia ahora era también su dolor, y de alguna manera, tenía que hacer algo. Maggie caminaba por las calles como si estuviera en un sueño, o quizás en una pesadilla de la que no podía despertar. El peso de lo que había presenciado en la casa de ese niño oprimía su pecho, dificultándole respirar. Las estanterías de su tienda nunca le parecieron tan llenas, tan absurdamente abarrotadas de cosas banales. Miró la comida apilada, panes frescos, latas de frijoles, paquetes de arroz. Alimentos que, para muchos, eran solo un artículo más en la lista de compras, pero que para esa familia significarían la diferencia entre el hambre y una comida. Sin pensarlo, Maggie comenzó a tomar lo que podía. Metió latas en una caja, panes, arroz, todo lo que sus manos temblorosas encontraban. Cada artículo que caía en la caja era como un alivio temporal para el dolor que sentía en el corazón. No sabía cómo ayudar a esa madre enferma o cómo aliviar la desesperación que había visto en los ojos del niño, pero sabía que el hambre sí podía calmarla, al menos por un tiempo. Con la caja llena, Maggie volvió a las calles. El sol ya se había puesto, y la oscuridad traía un silencio extraño.
Cada paso que daba parecía resonar más fuerte, reverberando dentro de ella, mientras su mente volvía a la devastadora escena que había presenciado: el niño más pequeño, de solo 5 años, aferrado a su sucio juguete, la madre, casi sin vida en el miserable colchón, y el hermano mayor, cargando sobre sus hombros una responsabilidad más grande de lo que cualquier niño debería soportar. Cuando Maggie llegó nuevamente a la puerta de la casa, su corazón se aceleró. Había un miedo dentro de ella, algo que la hacía dudar por un breve momento. Empujó la puerta con cuidado, el chirrido de las bisagras resonando en el interior oscuro de la casa. Adentro, todo estaba aún más silencioso. Y la escena que la esperaba fue como una puñalada en el corazón. La madre seguía acostada, apenas respirando, y el niño más pequeño estaba acurrucado a su lado, sosteniéndole la mano, como si su pequeño toque pudiera mantenerla allí por más tiempo. El hermano mayor estaba sentado cerca de la puerta, con la mirada fija en el suelo, como si ya supiera lo que estaba por venir y estuviera tratando de prepararse para lo inevitable. «Hola», susurró Maggie, su voz fallando al atravesar el pesado aire de la sala. Colocó la caja de comida en el suelo, sin saber exactamente qué decir. No había palabras para aquello. El niño mayor levantó la mirada lentamente, sus ojos cansados y vacíos, pero algo en ellos se encendió al ver los alimentos. No era alivio, ni felicidad, pero sí algo más profundo, una lucha silenciosa entre la desesperación y la esperanza. Miró a Maggie como si quisiera agradecerle, pero la tristeza en su rostro era tan grande que no pudo pronunciar palabra alguna. «Traje comida, necesitan comer», dijo Maggie, intentando ofrecer algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar la abrumadora carga que veía en los hombros del niño. El niño asintió levemente, pero permaneció en silencio. Maggie sintió un nudo apretarse en su garganta. Se arrodilló junto a la caja y comenzó a sacar las latas y los panés, colocándolos en el suelo, como si eso pudiera hacer que la situación fuera más real, más palpable. El niño la observaba en silencio, con sus oscuros ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. «¿Cuál es tu nombre?», Maggie finalmente preguntó, con una voz suave pero cargada de emoción. El niño dudó por un momento. Sus ojos se volvieron brevemente hacia su madre antes de responder, como si quisiera asegurarse de que ella aún estaba allí, de que todavía luchaba por cada aliento. «Lucas», respondió, su voz casi inaudible, como si hasta el acto de hablar fuera una carga más. «Lucas», repitió Maggie suavemente, sintiendo que el nombre resonaba en su mente como algo precioso. «Eres muy valiente». Él desvió la mirada, con una expresión endurecida, pero Maggie vio que, detrás de esa fachada de resistencia, había un niño roto, luchando por no derrumbarse. Ella miró a su madre, acostada en el colchón, tan frágil que parecía a punto de desaparecer en cualquier momento. «¿Ella va a estar bien?», Lucas preguntó, con la voz vacilante por primera vez. Y en ese momento, Maggie se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado, él aún se aferraba a la esperanza, aunque fuera una esperanza desesperada. Maggie sintió una lágrima correr por su rostro, pero forzó una suave sonrisa, intentando mantener la calma frente a ese niño que lo estaba perdiendo todo. No podía mentirle, pero tampoco podía destruir el último hilo de esperanza al que él se aferraba. «Ella está muy enferma», Lucas respondió, su voz cargada de un dolor silencioso. «Pero ella sabe que estás aquí. Y está luchando, por ti y por tu hermano». Lucas asintió lentamente, como si las palabras de Maggie confirmaran lo que ya sabía en su corazón, pero temía aceptar. Miró a su hermano menor, que seguía aferrado a la mano de su madre, con los ojos grandes y demasiado asustados para comprender completamente lo que estaba ocurriendo. «¿Tienes hambre?», preguntó Maggie al pequeño, tratando de ofrecerle algo de consuelo. El niño asintió tímidamente, con los ojos aún llenos de lágrimas silenciosas. Maggie tomó un pedazo de pan y se lo entregó, observando cómo el niño lo mordía lentamente, cada mordisco cargado de una tristeza demasiado profunda para su edad.
Maggie sintió el peso de la situación aplastando su corazón una vez más. No era médica, no podía salvar a esa madre, pero el dolor de esos niños la desgarraba por dentro. Sintió la mano de la madre, fría como el hielo, y luego la mujer abrió los ojos lentamente. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Maggie lo notó. «Cuida de ellos», susurró la madre, su voz apenas un suspiro, pero sus palabras resonaron en el corazón de Maggie como una súplica desesperada. Maggie tragó saliva, sintiendo que las lágrimas brotaban nuevamente, pero apretó la mano de la mujer con firmeza, tratando de transmitirle algo de seguridad, algo de consuelo en sus últimos momentos. No había manera de rechazar esa petición, no cuando sus ojos decían lo que las palabras no podían expresar. La mujer sabía que su tiempo se acababa, y sus hijos, esos 2 niños, eran todo lo que tenía. «Voy a cuidar de ellos», prometió Maggie, su voz firme, a pesar del torbellino de emociones que la consumía por dentro. La madre esbozó una leve sonrisa, sus ojos cerrándose con un último suspiro frágil, dejando la habitación sumida en un silencio terrible. Lucas, que hasta entonces había permanecido fuerte, soltó un gemido ahogado y cayó de rodillas junto al colchón, con las lágrimas finalmente cayendo libremente. El niño más pequeño, todavía sosteniendo el pan, miraba en silencio, confundido, sin comprender completamente lo que había sucedido, pero sintiendo la gravedad del momento. Maggie los abrazó, acercándolos, tratando de darles el calor y el apoyo que tanto necesitaban. Ya no estaban solos, y, aunque el camino por delante fuera doloroso, ella estaría allí, a su lado. Y allí, en el silencio de esa oscura habitación, Maggie supo que su vida había cambiado para siempre. La casa estaba sumida en una oscuridad opresiva, y el silencio dentro parecía una sombra aún más pesada que la noche afuera. Maggie estaba sentada en el frío suelo, con los 2 niños abrazados a ella. El más pequeño, dormido, todavía sostenía el sucio juguete contra su pecho, ajeno a la tragedia que acababa de suceder. Pero Lucas, el mayor, no tenía la misma suerte. Se aferraba a Maggie como si ella fuera la última ancla que lo mantenía en pie en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Maggie miraba los ojos del niño, hinchados de tanto llorar, y sentía un dolor tan profundo que parecía desgarrarle el pecho. La muerte de su madre había destruido algo dentro de él, y Maggie sabía que ningún abrazo ni palabra de consuelo borraría esa herida. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era estar allí, abrazando a los niños, como si pudiera protegerlos de un dolor que ella misma no sabía cómo enfrentar. La súplica de la madre seguía resonando en su mente: «Cuida de ellos». Esas palabras sonaban con una fuerza abrumadora, convirtiéndose en un peso que Maggie ahora llevaba. ¿Qué haría a partir de ahora? ¿Cómo podría cuidar de esos niños cuando su mundo había sido devastado por la pérdida? Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. La madre de los niños se había ido, y Maggie tenía que actuar. No había tiempo para dudar o llorar, no cuando esos 2 niños dependían de ella ahora. Tenía que ser fuerte, aunque estuviera aterrada. «Lucas», comenzó a decir Maggie, con una voz suave, como si el sonido pudiera romper el frágil silencio que envolvía la casa. Yo sé que duele. Y sé que parece que nada va a estar bien ahora». El niño no respondió. Sus ojos estaban vacíos, fijos en el suelo, como si estuviera en otro lugar. Maggie vio lo mucho que luchaba por mantenerse firme, intentando no desmoronarse por completo. Era una lucha injusta para alguien tan joven. «Pero yo estoy aquí con ustedes», continuó, colocando su mano en el hombro de Lucas. «No estás solo. Tu hermano no está solo. Te lo prometo, vamos a superar esto juntos». Lucas finalmente levantó la mirada hacia ella, pero el dolor en sus ojos era aplastante. Era la mirada de alguien que ya lo había perdido todo, alguien que ya no sabía en qué o en quién creer. No dijo nada, pero Maggie podía sentir el peso de lo que él estaba cargando. Necesitaba una esperanza que Maggie no sabía si podía ofrecer, pero se comprometía a intentarlo.
Con una ligera presión en sus hombros, Maggie se levantó lentamente, manteniendo al hermano menor, aún dormido, acurrucado en sus brazos. Miró alrededor de la sala, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera brindar consuelo. Pero todo allí gritaba abandono, desesperación, dolor. La casa parecía un reflejo de lo que esos niños habían vivido, olvidada, al borde del colapso. «Lucas, necesitamos cuidar de tu mamá», dijo Maggie, con una voz cargada de un dolor que intentaba esconder. «Vamos a asegurarnos de que descanse en paz. Yo estaré contigo en cada paso, ¿de acuerdo?» Lucas asintió lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Se levantó con vacilación, como si su cuerpo fuera demasiado pesado para cargar. Maggie sabía que aquello sería lo más difícil que él había enfrentado, pero ya no estaba solo. Con una determinación silenciosa, Maggie hizo algunas llamadas rápidas. Sabía que no podía hacerlo sola. Las horas que siguieron fueron un borrón de dolor y acciones silenciosas. Personas de la comunidad empezaron a llegar, vecinos que habían ignorado esa casa por tanto tiempo. La culpa y la tristeza se reflejaban en los rostros de todos los que entraban. Parecía que, finalmente, la realidad había golpeado a cada uno de ellos, y lo que antes era solo un problema distante se había vuelto personal. Maggie permaneció al lado de Lucas durante todo el proceso, sosteniendo su mano mientras él observaba cómo se llevaban el cuerpo de su madre. El niño ya no lloraba. Tal vez porque no le quedaban lágrimas, o tal vez porque sabía, en algún nivel, que necesitaba ser fuerte. Maggie sentía su mano temblar, pero él mantenía la mirada firme, como si estuviera decidido a no dejar que el dolor lo derrumbara. «Ha sido increíble, Lucas», susurró Maggie, apretando su mano con delicadeza. «Sé que no lo parece, pero fuiste fuerte por tu hermano y por tu mamá hasta el final. Eso es lo que importa». El niño no respondió, pero Maggie vio un leve movimiento de cabeza. Era un pequeño gesto, pero para ella significaba que él estaba tratando de absorber sus palabras, aunque aún no pudiera creer en ellas. Cuando la casa finalmente se vació y el silencio volvió a reinar, Maggie se dio cuenta de que el momento más difícil estaba por venir: seguir adelante. La madre de los niños se había ido, y ahora quedaba la difícil tarea de reconstruir lo que se había roto. Maggie miró a Lucas y a su hermanito, que seguía profundamente dormido, exhausto por el peso del día. «Vamos a mi casa ahora», dijo Maggie, intentando mantener la voz calmada. «Necesitan descansar, y juntos vamos a descubrir cómo hacer que esto funcione». Lucas solo asintió. Estaba agotado, tanto emocional como físicamente, y seguir a Maggie era lo único que podía hacer en ese momento. Maggie los llevó a su pequeño negocio, donde también tenía su apartamento en el piso de arriba. El lugar era simple, pero acogedor, un contraste absoluto con la frialdad y la oscuridad de la casa donde los niños habían vivido. Ella acomodó al niño más pequeño en una cama improvisada, cubriéndolo con cuidado, y luego se volvió hacia Lucas, que parecía perdido, sin saber qué hacer consigo mismo. «Lucas, ¿quieres comer algo?», preguntó Maggie, intentando distraerlo, pero él solo sacudió la cabeza, negándose. Ella se sentó a su lado en el sofá. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Maggie sabía que el duelo era un proceso largo, y Lucas estaba apenas comenzando. No había palabras que pudieran reparar lo que él había perdido, pero ella estaba allí, y eso tenía que ser suficiente por el momento. Después de un tiempo, Lucas finalmente rompió el silencio. «No sé qué hacer ahora», dijo él, con una voz débil, casi un susurro. «Siempre intenté cuidar de mi hermano y de mi mamá, pero ahora, yo». Se detuvo, las palabras atrapadas en su garganta. Maggie lo abrazó, acercándolo, y él, después de un momento de resistencia, se desmoronó en sus brazos. El niño lloraba en silencio, sollozando como si finalmente estuviera permitiendo que todo el peso que cargaba saliera. «No tienes que hacerlo solo», Maggie susurró en su oído. «Te voy a ayudar. Vamos a hacerlo juntos».
Ella se quedó allí con él, dejando que el llanto silencioso fluyera, sabiendo que las lágrimas eran solo el comienzo. Las cicatrices de Lucas y su hermano llevarían tiempo en sanar, pero ahora tenían a alguien. Maggie no tenía todas las respuestas, pero sabía que, con amor y paciencia, encontrarían la manera de seguir adelante. Esa noche fue larga, pero también fue el primer paso de un nuevo camino. Un camino marcado por la pérdida, pero también por la promesa de un futuro compartido. Esa noche, mientras las sombras de la madrugada envolvían la pequeña casa de Maggie, el sueño se negaba a llegar. Los niños finalmente se habían quedado dormidos, exhaustos tanto física como emocionalmente, pero la mente de Maggie seguía inquieta. Se sentó en la pequeña butaca al lado del sofá donde Lucas dormía, observando su respiración pesada e irregular. Parecía tan pequeño allí, encogido, como si aún tratara de protegerse del dolor que lo perseguía incluso en sus sueños. Y entonces, sin querer, Maggie empezó a recordar su propio pasado. Había algo en esa situación, en la abrumadora responsabilidad que ahora sentía por los niños, que la hacía revivir recuerdos que había enterrado profundamente. Recuerdos que prefería olvidar, pero que ahora, ante la tragedia de esos niños, volvían con fuerza. Cuando era joven, Maggie también conoció el desespero de perder a alguien que amaba. No era una madre enferma, como en el caso de Lucas, sino la pérdida de su hermano menor. Murió joven, muy joven. Aún recordaba cómo el dolor de verlo apagarse cada día la consumió por completo. Sus padres, ya agotados por la lucha contra la pobreza, no pudieron lidiar con la enfermedad del hijo. Maggie se vio obligada a madurar demasiado pronto, cuidando de él cuando sus padres no podían, sosteniendo su mano en las noches en las que los llantos por la fiebre y el miedo parecían no tener fin. Sabía lo que era el vacío de perder a alguien que era el centro de tu vida, y ahora veía ese mismo dolor en los ojos de Lucas. Quizás, pensó Maggie, fue eso lo que la tocó tan profundamente al ver el sufrimiento de esos niños. Veía un pedazo de sí misma en ellos, la misma soledad, la misma impotencia ante una pérdida tan brutal. Maggie recordó cómo, en aquel entonces, juró que nunca dejaría que alguien enfrentara esa oscuridad solo. Y, con el tiempo, encontró la manera de seguir adelante. Pero la cicatriz quedó. Todavía estaba allí, siempre presente, aunque oculta bajo los años de trabajo y la rutina en el pequeño negocio. Ahora, todo parecía revivir. Ella miró a Lucas, durmiendo inquieto en el sofá, y al niño más pequeño, acurrucado en la cama improvisada. Sabía que el camino que ellos tendrían que recorrer sería largo y doloroso, tal como lo fue para ella. Pero también sabía que, a diferencia de ella en el pasado, ellos no estarían solos. Maggie haría lo que fuera para ser el apoyo que necesitaban, para impedir que la oscuridad los consumiera como lo hizo con ella. Se levantó despacio y fue hacia la ventana, mirando la calle silenciosa. El barrio estaba en calma, como si el mundo estuviera en paz, pero Maggie sabía que, detrás de las paredes de muchas casas, se desarrollaban a diario historias de dolor y lucha como la de Lucas. El sufrimiento era invisible para quienes no lo vivían de cerca. Maggie suspiró, sintiendo el peso de su promesa. Sabía que cuidar de esos niños sería un camino difícil, pero algo dentro de ella, algo que nació de su propia experiencia, la hacía creer que podría darles una oportunidad. Una oportunidad que ella misma nunca tuvo. El cielo empezaba a clarear, y la suave luz de la mañana comenzaba a entrar por la ventana. Maggie volvió al sofá y colocó una manta sobre Lucas, acomodándolo con cuidado. Miró su rostro cansado y sintió una nueva fuerza crecer dentro de sí. No sabía exactamente cómo, pero estaba segura de que encontraría la manera de darles a esos niños un futuro mejor. Maggie volvió a sentarse en la butaca, pero esta vez, su corazón estaba más tranquilo. Había algo en la claridad de la madrugada, en el silencio tras las tormentas emocionales de la noche, que le dio una sensación de propósito. Había sobrevivido a su propio pasado, y ahora, usaría ese dolor antiguo para ayudar a Lucas y su hermano a sobrevivir su presente. Al verlos dormir,
Maggie hizo una promesa silenciosa: ella sería la luz que guiaría a esos niños a través de la oscuridad. El amanecer trajo consigo un rayo de luz frágil, que entró por la ventana de la casa de Maggie, rompiendo la oscuridad que aún parecía flotar en el aire. El peso de la noche anterior seguía allí, pulsando en silencio. Los niños, agotados por el dolor, seguían dormidos, mientras Maggie sentía crecer el peso de su decisión. Estaba claro para ella que esos chicos necesitaban mucho más que consuelo, necesitaban estabilidad, comida, seguridad y, sobre todo, esperanza. Y Maggie estaba decidida a ser el puente entre ellos y un futuro que aún parecía imposible de imaginar. Sentada en la mesa de la cocina, Maggie pensaba en cómo podría ayudarlos. Las cicatrices emocionales serían profundas, pero, por ahora, las necesidades más urgentes eran prácticas. Lucas, con toda su fuerza silenciosa, luchaba por ser un proveedor, pero Maggie sabía que cargaba con un peso demasiado grande para su corta edad. Intentaba ser adulto, pero seguía siendo un niño, con ojos que reflejaban el peso de años que no debía haber vivido. Mientras preparaba el desayuno, decidió que comenzaría con lo básico: comida. Sabía que Lucas se negaría a aceptar ayuda abiertamente, su orgullo era una capa de protección que usaba para esconder el dolor y el miedo. Maggie pensó entonces en una manera de ayudarlo sin herir su dignidad. Sería invisible, ayudando desde las sombras, para que Lucas no se sintiera débil o dependiente. Lucas entró en la cocina, con los ojos aún hinchados por el llanto de la noche anterior. Se sentó en silencio, sin mirarla, lo que hizo que Maggie sintiera el peso del mundo sobre sus hombros. El hermano más pequeño seguía dormido, completamente ajeno a la profundidad de la pérdida que ambos enfrentaban. Para él, el duelo aún no se había vuelto real. Pero para Lucas, cada nuevo día sería un recordatorio del vacío que la muerte de su madre dejó. «Lucas, debes tener hambre», dijo Maggie suavemente, colocando un plato simple de pan con mantequilla frente a él. La simple oferta pareció pesar aún más sobre los hombros del niño. Dudó, mirando la comida como si fuera un lujo que no mereciera. «No tengo hambre», respondió él, con la voz ronca y baja, casi un susurro. La culpa, mezclada con el luto, lo hacía sentir que hasta la comida era una carga. Maggie sintió su corazón apretarse. Sabía que, a pesar de su negativa, él necesitaba alimentarse. Necesitaba ser fuerte, si no por él, por su hermano. Así que, sin decir nada más, se sentó a su lado, tomando un pedazo de pan y comiendo en silencio. Finalmente, Lucas tomó el pan y comenzó a masticar lentamente, con la mirada vacía, pero consciente de que el hambre no podría ser ignorada para siempre. Después del café, Maggie se dio cuenta de que necesitaba hacer algo más grande. No bastaba con ofrecer un plato de comida, ellos necesitaban un flujo constante de ayuda. Lucas era resiliente, pero no podía luchar contra el duelo y la supervivencia por sí solo. Decidió entonces que lo haría de una manera en que él no sintiera que estaba recibiendo caridad. Mientras Lucas intentaba distraer a su hermano menor, Maggie salió de casa y caminó de vuelta al barrio donde los niños habían vivido. La casa abandonada aún parecía triste y vacía, con el olor del duelo impregnando las paredes. Llevaba bolsas llenas de alimentos, pero no tocó la puerta ni dejó notas. En cambio, dejó las bolsas discretamente en la entrada, como si hubieran aparecido de la nada, para que Lucas las encontrara sin saber de dónde venían. En los días siguientes, esa rutina se volvió un hábito. Cuando los niños estaban distraídos o dormidos, Maggie salía y dejaba bolsas de comida, ropa o lo que fuera necesario. Sabía que Lucas volvería a la casa en algún momento y encontraría los artículos dejados, y eso lo ayudaría sin que tuviera que enfrentar el orgullo que aún mantenía con tanta firmeza. Sin embargo, con el paso de los días, Lucas comenzó a darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. Iba a la casa, encontraba las bolsas de comida y suministros, pero no había un rostro detrás de esa generosidad. No era tonto, sabía que alguien los estaba cuidando. Y eso le incomodaba.
Fue una tarde silenciosa, después de días de incertidumbre, cuando Maggie regresó a casa y encontró a Lucas sentado en el sofá, con los ojos serios y las manos apretadas sobre el regazo. Se había dado cuenta. Ya no había forma de ocultarlo. Maggie, empezó él, con voz baja pero firme. Fui a la casa hoy. Otra vez. Y allí estaban más bolsas. Con comida y ropa. Maggie sintió un nudo en el estómago. Lucas estaba listo para confrontarla, pero era un enfrentamiento que ella no quería evitar más. Sabía que él merecía la verdad. Fuiste tú, ¿verdad? Continuó Lucas, sus ojos fijos en ella, tratando de entender por qué lo había hecho en secreto. Maggie suspiró, sabiendo que no valía la pena mentir. Él ya sabía la respuesta. Sí, Lucas, dijo ella calmadamente, acercándose y sentándose a su lado. Quería ayudarles. No para hacerte sentir menos capaz, sino porque todos necesitamos ayuda a veces. Sé cuánto has hecho, cuánto llevas cargando solo. Y solo quería aliviar ese peso. Por un momento, Lucas no dijo nada. Miró al suelo, luchando con sus emociones. Aceptar ayuda era difícil. Para él, significaba admitir que no podía con todo, que estaba fallando a su hermano, que no era lo suficientemente fuerte. Pero al mismo tiempo, sabía que Maggie tenía razón. Estaba exhausto. Y por primera vez, sintió que no tenía que cargar el mundo entero sobre sus hombros. No quería que fuera así, murmuró él, con la voz entrecortada. Solo quiero cuidar de mi hermano. Ser fuerte para él. No quiero que vea lo difíciles que están las cosas. Maggie sintió las lágrimas llenando sus ojos. El corazón de Lucas era tan grande, pero la vida había sido cruel con él. Puso la mano en su hombro, transmitiendo la fuerza y el cariño que él tanto necesitaba. Ya eres fuerte, Lucas, dijo Maggie, su voz llena de ternura. Has sido fuerte todo este tiempo, cuidando de tu hermano, luchando por él. Pero ser fuerte también significa saber cuándo aceptar ayuda. Estoy aquí para ustedes, y no me voy a ir a ningún lado. Lucas finalmente la miró, y Maggie vio cómo la barrera de orgullo y dolor empezaba a desmoronarse. No lloró, pero su expresión se suavizó, como si finalmente hubiera permitido que la presión se liberara, aunque solo un poco. Solo no quiero que él sufra, susurró Lucas, mirando al hermano dormido en la habitación de al lado. Y no lo hará, respondió Maggie con firmeza. Porque te tiene a ti. Y ahora me tienen a mí. Vamos a enfrentar esto juntos. Lucas asintió lentamente, aún asimilando todo lo que había escuchado. Sabía que la lucha no estaba ni cerca de terminar, pero por primera vez, sintió que no estaba solo. Maggie era una luz en medio de la oscuridad que lo rodeaba, y aunque el dolor seguía presente, el alivio de no tener que cargar todo el peso solo le permitió respirar un poco más fácil. Esa noche, mientras los niños dormían, Maggie miró al cielo estrellado a través de la ventana. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero en el fondo de su corazón, sabía que habían dado el primer paso hacia algo nuevo. Las semanas pasaron, trayendo consigo un frío que parecía penetrar más allá de la piel. Dentro de la casa, el silencio predominaba. El luto pesaba sobre Lucas y su hermano como una sombra persistente, y, a pesar de los esfuerzos de Maggie, las cosas no parecían mejorar. Las dificultades no eran solo emocionales, sino también prácticas. El dinero se estaba acabando. La comida que Maggie traía, aunque constante, parecía insuficiente para llenar el vacío que la pérdida de su madre había dejado. Lucas, aunque joven, cargaba con un peso enorme. Se esforzaba por ser fuerte, sobre todo por su hermanito, que aún no comprendía completamente la ausencia de su madre. El pequeño a menudo se despertaba durante la noche llamándola, y cada vez que eso ocurría, Lucas se quedaba a su lado, con los ojos fijos en el techo, sin poder darle las respuestas que su hermano buscaba. Maggie observaba todo esto en silencio, incapaz de ofrecer un alivio inmediato,
pero siempre presente. Las cuentas empezaron a acumularse. Maggie sabía que, aunque quisiera dar todo de sí para ayudar a los niños, sus propias finanzas estaban empezando a agotarse. La pequeña tienda no generaba lo suficiente para mantener a 3 personas. Las facturas médicas de la madre de los niños seguían llegando, y Maggie pasaba las noches tratando de calcular cómo mantener las cosas en orden. La presión era inmensa, y había noches en las que simplemente lloraba, sola, sin que Lucas lo supiera. Él no necesitaba saber que ella también estaba al borde del abismo. Una tarde, Lucas regresó de una breve visita a la casa antigua. De vez en cuando intentaba recoger pertenencias que aún pudieran ser útiles, pero cada vez que volvía, sus ojos estaban más oscuros. Esa casa era un cementerio de recuerdos dolorosos, y Maggie notó que, después de cada visita, el chico se quedaba más callado, como si se estuviera encerrando en sí mismo. Entraba por la puerta, dejaba la mochila en el suelo y se sentaba, con la mirada perdida. «Lucas, ¿todo bien?», preguntó Maggie, sintiendo el malestar en el aire. Él no respondió de inmediato. Se quedó allí, mirando sus propias manos, con el rostro cansado, mucho más allá de su corta edad. Finalmente, murmuró: «No puedo hacer esto, Maggie». Esas palabras hicieron que el corazón de ella se hundiera. Se acercó y se sentó a su lado en el sofá, pero Lucas no la miró. Continuó, su voz entrecortada, como si cada palabra fuera una carga. «No puedo cuidar de mi hermano como él necesita. No puedo seguir». Cerró los puños, luchando contra las lágrimas. «Todo lo que hago parece estar mal. Él sigue preguntando por mamá, y no sé qué decir. Y yo, no sé cómo seguir adelante sin ella». Maggie sintió un nudo en la garganta. Lucas se estaba perdiendo en su dolor, y sabía que se estaba exigiendo demasiado, intentando ser un adulto en una situación que ni siquiera los adultos sabían cómo manejar. Ella puso su mano en su hombro, pero él la apartó suavemente, como si tocar ese tema fuera insoportable. «No quiero fallarle, Maggie», dijo Lucas, su voz temblando por las emociones contenidas. «Veo las cuentas, te veo tratando de ayudarnos. Pero yo, siento que me estoy hundiendo y no puedo salir». Maggie lo miró, sintiendo la desesperación en el aire. Lucas había llegado a su límite, algo dentro de él se estaba rompiendo, y ya no podía fingir que podía con todo. Pero, al mismo tiempo, no sabía cómo pedir ayuda, y eso la devastaba. «Lucas», comenzó ella, tratando de contener sus propias lágrimas, «sé que ahora parece imposible. Sé que sientes que estás fallando, pero no lo estás. Estás aquí, estás luchando. Eso es lo más importante. Pero no puedes cargar con todo solo». Él negó con la cabeza, como si aún intentara rechazar la verdad que Maggie le ofrecía. «Solo, ya no sé qué hacer», susurró. «Y no quiero que mi hermano vea que estoy roto». Esa confesión golpeó a Maggie como un puñetazo en el pecho. Lucas estaba tratando de proteger a su hermano, intentando esconder su propio dolor para mantener la imagen de fuerza. Pero ella sabía que eso solo lo estaba destruyendo por dentro. La presión que sentía por ser el hombre de la casa era insoportable, y se estaba ahogando. «No estás solo en esto», dijo Maggie, finalmente poniendo su mano en su hombro de nuevo, esta vez con más firmeza. «Estoy aquí contigo. Vamos a encontrar una solución. Lo resolveremos juntos». Lucas se levantó, caminando por la sala, su rostro aún lleno de la ira y la frustración que intentaba contener. Maggie se dio cuenta de que él no sabía cómo aceptar lo que ella ofrecía. Había construido un muro a su alrededor, una barrera de orgullo y miedo que le impedía dejar que alguien realmente entrara. «No quiero ser una carga para ti», soltó Lucas, dándose la vuelta bruscamente. «Ya estás haciendo mucho. No es justo que dependa de ti, no es tu responsabilidad». Maggie también se levantó, acercándose a él y sosteniendo suavemente sus brazos. «Lucas, oírte decir eso me rompe el corazón.
nunca han sido una carga para mí. La responsabilidad no es mía, pero yo elegí estar aquí. Los elijo a ustedes. Y nunca los abandonaré, pase lo que pase. Por un momento, Lucas se quedó quieto, las emociones pulsando entre ellos como una tormenta a punto de estallar. Finalmente, dejó caer los hombros, derrotado. La barrera se desmoronó y comenzó a llorar, con lágrimas calientes corriendo por su rostro. Maggie lo abrazó con fuerza, y esta vez, él no resistió. Se derrumbó en sus brazos, dejando que todo el peso del dolor, la culpa, la frustración saliera en sollozos desesperados. «Solo quiero que él esté bien», murmuró Lucas entre sollozos, con las palabras rotas por el llanto. «No quiero que sienta lo que yo siento». Maggie lo abrazó más fuerte, con el corazón hecho pedazos, pero al mismo tiempo llena de determinación. Sabía que la lucha aún estaba lejos de terminar, pero en ese momento, Lucas había dado el primer paso para permitir que alguien lo ayudara. «Vamos a estar bien», le susurró de vuelta. «Te lo prometo». El tiempo parecía avanzar con una lentitud dolorosa después del desahogo de Lucas en los brazos de Maggie. Aún luchaba por mantener la compostura, pero ahora, en lugar de esconder sus emociones, empezaba a dejar que Maggie viera lo destrozado que estaba por dentro. No era fácil para él. Cada pequeño gesto de vulnerabilidad venía acompañado de un miedo profundo, el miedo de ser visto como débil, el miedo de que, si se relajaba, todo se desmoronaría por completo. Y mientras Lucas intentaba mantener todo unido, su hermanito, perdido en la inocencia de la infancia, comenzaba a hacer preguntas que rompían el corazón de Maggie. Una noche, se despertó llorando de nuevo, como tantas veces antes, llamando a su madre. Pero esta vez, cuando Lucas corrió hacia él para calmarlo, el pequeño hizo una pregunta para la que ninguno de los dos tenía una respuesta. «¿Va a volver, Lucas?» «Mamá va a volver». Sus ojos estaban grandes, llenos de una esperanza que la realidad ya empezaba a borrar. Lucas tragó en seco, sosteniendo la mano de su hermano como si intentara aferrarse a algo concreto, algo que lo protegiera del dolor que crecía en su pecho. Maggie estaba en el pasillo, observando la escena a lo lejos, incapaz de contener las lágrimas que surgieron sin permiso. Quería entrar, abrazarlos a los dos, pero sabía que era un momento para ellos. Lucas necesitaba enfrentar esa realidad, pero no debía hacerlo solo. No va a volver», dijo Lucas, su voz débil, cargada de un dolor que intentaba ocultar. Se agachó hasta quedar a la altura de su hermano, mirándolo directamente a los ojos, intentando ser fuerte, intentando ser todo lo que creía que su hermano necesitaba. «Pero yo estoy aquí, y Maggie también. Vamos a cuidarte, te lo prometo». El niño miró a Lucas, y por un momento, todo quedó en silencio. Parecía aceptar la realidad, pero con esa tristeza profunda que solo quien ha perdido a su madre puede entender. Maggie entró en la habitación y se arrodilló junto a ellos, abrazándolos a ambos, sintiendo que, de alguna manera, ese pequeño gesto era todo lo que necesitaban en ese momento. Mientras los niños dormían, Maggie reflexionaba sobre todo lo que les quedaba por enfrentar juntos. Lucas intentaba ser fuerte, pero era evidente que estaba al borde de un colapso. Su hermanito comenzaba a entender la ausencia definitiva de su madre, y la carga emocional recaía casi por completo sobre Lucas. Para Maggie, no se trataba solo de ayudarles a sobrevivir, sino de darles una vida que valiera la pena vivir. Pero el peso de la responsabilidad sobre sus hombros era abrumador. Además de las emociones a flor de piel, había problemas más inmediatos. Las facturas de la madre de los niños seguían llegando, acumulándose sobre la mesa de la cocina como recordatorios implacables de que el duelo también tenía un precio financiero. La pequeña tienda de Maggie ya no estaba generando lo suficiente, y ella sabía que no podría mantener a 3 personas por mucho tiempo sin ayuda. Empezó a buscar soluciones. Habló con trabajadores sociales, pasó noches llenando formularios, intentando organizar algún tipo de asistencia financiera para los niños. Pero con cada nuevo intento, Lucas se volvía más desconfiado,
más irritado con la idea de que extraños invadieran sus vidas. Temía, más que nada, ser separado de Maggie y su hermano. Y ese miedo crecía con cada nueva conversación que escuchaba. Una tarde, al volver a casa con algunos formularios de asistencia, Maggie encontró a Lucas de pie en medio de la sala, con el rostro rojo de rabia y lágrimas apenas contenidas. Sostenía una carta que ella había dejado sobre la mesa, con las manos temblorosas. ¿Por qué estás haciendo esto?, gritó, su voz quebrándose a mitad de la frase. ¿Por qué estás trayendo a esta gente a nuestras vidas? Nos van a separar, Maggie. Nos van a quitar y yo no lo voy a permitir. Maggie se detuvo, sorprendida por la intensidad de su reacción. Sabía que Lucas tenía miedo, pero no había comprendido cuánto lo estaba consumiendo. Se acercó a él despacio, intentando mantener la calma ante la tormenta que se formaba dentro del chico. Lucas, nadie va a separarlos, dijo ella, tratando de mantener la voz firme, pero llena de ternura. Estoy haciendo esto para asegurarme de que se queden conmigo, que tengan un hogar seguro. Estoy tratando de protegerlos, no lo contrario. Lucas sacudió la cabeza, sus ojos aún llenos de desesperación. Estaba más allá del límite de su paciencia, del límite de su capacidad para confiar. ¿Y si creen que soy un problema? ¿Y si deciden que somos una carga para ti? ¿Qué va a pasar, Maggie? Nos van a separar, y no puedo permitir que eso suceda. No puedo. El corazón de Maggie se rompía en pedazos. Sabía que Lucas había enfrentado mucho más de lo que cualquier niño debería enfrentar. Había visto lo peor de la vida y no podía creer que alguien pudiera realmente protegerlo. Se acercó y sostuvo sus hombros con delicadeza, forzándolo a mirarla a los ojos. Lucas, escucha bien lo que te voy a decir, dijo Maggie con una firmeza que hizo que Lucas se detuviera y prestara atención. Nadie, y repito, nadie los va a hacer daño. Nunca dejaré que eso pase. Si estoy trayendo a estas personas a nuestras vidas, es porque pueden ayudar a que se queden conmigo. Ellos pueden garantizar que sigan juntos. Pero para que eso pase, tienes que confiar en mí. Jamás permitiría que alguien los aleje de mí. Nunca dejaría que nadie los lastime de esa manera. Las palabras de Maggie atravesaron la barrera de miedo y desesperación que Lucas había construido. Respiró hondo, su rostro aún marcado por la preocupación, pero poco a poco sus hombros empezaron a relajarse. Estaba agotado de cargar con todo ese peso solo, y en ese momento, Maggie pudo ver que él quería creer en ella. Quería confiar. En ese instante, su hermano menor, que había estado observando la escena en silencio, se acercó y tomó la mano de Lucas. Sin decir nada, apretó su mano con fuerza, como queriendo recordarle que no estaba solo. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Lucas se derrumbara. Cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Maggie se arrodillaba a su lado, abrazando a los dos niños con toda la fuerza que tenía. Maggie nos cuida bien, dijo el pequeño, su voz suave y llena de confianza. Ella no va a dejar que nadie nos separe. Lucas miró a su hermano y, en ese momento, algo dentro de él finalmente cedió. No era una derrota, sino una aceptación. Tal vez, por primera vez, podía confiar. Tal vez, podía dejar que alguien lo cuidara sin miedo a perderlo todo. Esa noche, mientras los niños dormían, Maggie se sentó en la sala, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una nueva esperanza. El camino que tenían por delante aún sería difícil, pero, por primera vez, sentía que ya no estaban solos. El lazo entre ellos se estaba fortaleciendo, y juntos, empezarían a reconstruir sus vidas. Cada mañana, Maggie sentía que las incertidumbres aumentaban. Pero ese día, algo la inquietaba aún más. Sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles y documentos, Maggie enfrentaba una realidad que ya no podía posponer. Los niños necesitaban más que solo cuidado temporal. Necesitaban una familia de verdad, un hogar permanente. Y Maggie sabía, en el fondo de su corazón,
que ella quería ser esa familia. Sin embargo, el camino hacia la adopción estaría lleno de obstáculos. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando el teléfono sonó. Era el abogado con quien Maggie había hablado semanas antes. Su corazón se aceleró. Sabía que esa llamada podría ser decisiva. Sus manos temblaban levemente al sostener el teléfono. «¿Maggie? Tengo noticias sobre el proceso de adopción», dijo el abogado al otro lado, con una voz profesional, pero cargada de preocupación. «Va a ser más complicado de lo que pensamos». Maggie sintió un nudo en el estómago. Su corazón parecía hundirse, pero respiró hondo. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero estaba lista para luchar. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, con una voz frágil, pero decidida. «Existen problemas legales con las deudas de la madre de los niños. Y como no eres pariente de sangre, algunos trabajadores sociales están cuestionando si eres la persona adecuada para cuidarlos a largo plazo», explicó el abogado. Sus palabras fueron como un golpe. Maggie se aferró a la mesa, tratando de asimilar el impacto. Sabía que la deuda era un problema, pero no esperaba que se convirtiera en una barrera tan grande. La idea de que alguien pudiera pensar que no era lo suficientemente buena para cuidar a los niños la destrozaba. No puedo perder a estos niños. «Ellos me necesitan», respondió Maggie, con la voz entrecortada por la emoción. «Soy la única familia que tienen ahora». «Lo sé, Maggie. Y vamos a luchar por eso. Pero será una batalla complicada. Necesitamos más pruebas de que puedes ofrecerles un hogar estable». Maggie colgó el teléfono con el corazón oprimido. La lucha por la custodia de los niños sería larga y dolorosa. El miedo de perderlos la consumía. Sabía que Lucas estaba en un estado frágil, y cualquier mención de ser separados destruiría todo lo que él había intentado reconstruir. ¿Cómo podría contarle a él sobre las dificultades que estaban por venir? Más tarde, cuando los niños llegaron a casa de la escuela, Maggie los observó jugando en el patio. Lucas ayudaba a su hermano a construir una casita de cartón, las risas llenaban la fría tarde. Era un momento tan simple, pero lleno de significado. La vida que estaban construyendo juntos tenía algo especial, algo que ella nunca había imaginado posible cuando todo comenzó. Pero, a medida que el día avanzaba, Maggie sabía que tendría que contar a Lucas lo que estaba sucediendo. Él tenía derecho a saber. Lo llamó para adentro, y el chico entró con una expresión desconfiada, ya notando que algo estaba mal. «Lucas, necesito hablar contigo», dijo Maggie, tratando de mantener la calma, aunque su corazón estaba acelerado. Lucas se sentó, la tensión aumentando en el ambiente. La miró con una mezcla de ansiedad y miedo, la misma mirada que había llevado desde que todo en su vida comenzó a desmoronarse. «¿Qué pasa, Maggie?», preguntó él, con la voz tensa. Ella respiró hondo antes de comenzar. «He estado haciendo todo lo posible para asegurarme de que se queden conmigo. Pero las cosas están difíciles, y algunos trabajadores sociales están cuestionando si soy la persona adecuada para adoptarles». Los ojos de Lucas se agrandaron, y quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. El miedo se apoderó de su rostro, y Maggie vio su cuerpo tenso, como si se estuviera preparando para una nueva batalla. «¿Nos van a separar?», preguntó, con la voz casi en un susurro, llena de pavor. Maggie se acercó rápidamente y tomó sus manos. «No, Lucas. No dejaré que eso pase. Estamos juntos en esto. Lucharé hasta el final para que se queden conmigo. Pero necesito que confíes en mí. Puede ser difícil, pero lo superaremos, juntos». Lucas la miró con lágrimas en los ojos, el dolor y el miedo finalmente desbordándose. «No quiero irme. No quiero que mi hermano tenga que pasar por esto de nuevo». Maggie lo atrajo hacia un abrazo fuerte, sintiendo caer las lágrimas. Sabía que, más que nunca, necesitaba ganar esa batalla. Y, en el fondo,
sentía que podía, porque el amor que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo legal. En las semanas siguientes, Maggie se sumergió de lleno en el proceso de adopción. Consultas con abogados, entrevistas con trabajadores sociales, visitas sorpresa a la casa, todo formaba parte de la rutina desgastante. El estrés era abrumador, y había días en los que Maggie apenas podía respirar bajo el peso de las exigencias. Pero cada noche, al mirar a Lucas y su hermano durmiendo, encontraba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, después de meses de incertidumbres y noches sin dormir, llegó el día de la audiencia. Maggie estaba nerviosa, pero decidida. Lucas estaba a su lado, apretando su mano con fuerza, mientras el hermano menor jugaba inocentemente, ajeno a lo que estaba en juego. Cuando el juez entró en la sala, el silencio fue casi ensordecedor. Maggie sintió que su corazón se aceleraba, y por un instante, todo a su alrededor pareció desacelerarse. El abogado presentó el caso, y Maggie habló con la voz entrecortada por la emoción sobre el amor que sentía por los niños, sobre cómo se habían convertido en su verdadera familia. Después de una larga deliberación, el juez finalmente miró a Maggie y a los niños. Su voz rompió el silencio. Señora Maggie, no puedo ignorar la fuerza del vínculo que han creado. Esta corte reconoce que el amor y la estabilidad que usted ofrece son esenciales para el bienestar de estos niños. Con base en esto, concedo la adopción. El mundo de Maggie se detuvo. Por un segundo, quedó en shock, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, las lágrimas comenzaron a caer mientras se giraba hacia Lucas. Él la miró, los ojos brillando con un alivio tan intenso que parecía imposible. «Lo logramos, Lucas», susurró ella, abrazándolo. «Ustedes están en casa. Para siempre». Lucas sonrió, una sonrisa verdadera, rara y cargada de una nueva esperanza. La abrazó con todas sus fuerzas, y en ese momento, supieron que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, ahora eran una familia. La mañana estaba clara, con una suave brisa de otoño soplando por las calles tranquilas. Por primera vez en meses, Maggie se despertó sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Al abrir los ojos, la sensación de que algo fundamental había cambiado estaba en el aire. Se levantó lentamente, escuchando los suaves sonidos de la casa, Lucas y su hermano jugando en el patio, sus risas mezcladas con el sonido de las hojas cayendo de los árboles. Aquella casa, que antes parecía llena de incertidumbres y fantasmas del pasado, ahora vibraba con vida, alegría y esperanza. La lucha por la adopción había sido ardua, pero finalmente había terminado. Maggie había ganado. Los niños eran oficialmente suyos, y eso traía una sensación de seguridad que hacía mucho tiempo no sentían. No estaban más a merced de decisiones externas, ni temiendo ser separados. Ahora, eran una familia, no por lazos de sangre, sino por algo mucho más fuerte, el amor. Maggie bajó las escaleras y, al pasar por la cocina, vio las cartas apiladas en la mesa. Pero, esta vez, no sintió el peso abrumador de la preocupación. Las deudas estaban ahí, el trabajo en el pequeño mercado seguía siendo desafiante, pero nada de eso parecía imposible ahora. Había una ligereza en su corazón, una certeza de que, juntas, ella y los niños podrían enfrentar cualquier cosa. Abrió la puerta que daba al patio y se quedó parada por un momento, observando a los dos hermanos. El pequeño corría detrás de un avión de juguete, mientras Lucas, con una sonrisa rara y genuina, lo ayudaba a lanzar el juguete al aire. Verles así, libres de preocupaciones y sin el miedo que antes los consumía, hizo que los ojos de Maggie se llenaran de lágrimas. No era tristeza, era gratitud. La vida había sido dura con esos niños, pero ahora tenían un hogar de verdad. No un lugar perfecto, pero un lugar donde podían crecer y superar el pasado, donde el amor ya no era una incertidumbre. Pertenecían a un lugar. Pertenecían a Maggie. «Maggie, ven aquí», llamó el menor, corriendo hacia ella con el avión en la mano. «Mira, vuela alto».
Se agachó y tomó al niño en brazos, abrazándolo con fuerza. Él rió, sus pequeños brazos alrededor del cuello de ella, el olor a infancia e inocencia la envolvía. Maggie cerró los ojos por un momento, respirando profundamente ese momento de felicidad simple, pero tan precioso. «Eres mi pequeño piloto», dijo ella, besando su frente, sintiendo su corazón llenarse de amor. Lucas se acercó, ahora más confiado, con una leve sonrisa en los labios. Sus ojos, que antes siempre estaban llenos de preocupación y dolor, ahora brillaban con algo nuevo. Parecía más ligero, más en paz. Maggie sabía que todavía llevaba las cicatrices del pasado, pero también sabía que, finalmente, estaba comenzando a aceptar la felicidad que la vida ofrecía. «¿Estás bien, Lucas?», preguntó Maggie, con cariño. Él asintió, mirando a su hermano que corría por el patio nuevamente, riendo y gritando de alegría. «Sí, estoy bien», respondió él, con una voz suave, pero llena de sinceridad. «¿Estamos bien?». Esas palabras, simples como eran, hicieron que el corazón de Maggie rebosara. Porque, al final, todo lo que más deseaba era eso, que estuvieran bien. Que, después de tanto sufrimiento, finalmente pudieran sentir la seguridad de un hogar, la certeza de que pertenecían a un lugar donde eran amados, donde nadie más podría separarlos. En los días siguientes, la vida comenzó a ajustarse a una nueva normalidad. Maggie seguía con el pequeño mercado, los niños iban a la escuela, y las noches, antes tan llenas de incertidumbres, ahora estaban llenas de cenas simples y conversaciones que desbordaban afecto. La rutina era común, pero, para ellos, era todo lo que necesitaban. Una tarde, Maggie encontró a Lucas en su cuarto, sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera, observando los árboles moverse con el viento. Se acercó silenciosamente, sentándose a su lado. Lucas se giró hacia ella, su rostro sereno. «¿Sabes, Maggie?», comenzó él, su voz tranquila, pero profunda. «Nunca pensé que podríamos tener algo así. Después de que mi madre se enfermó, todo parecía desmoronarse. Pensé que nunca más tendríamos un lugar al que llamar hogar. Pero tú, nos diste eso». Maggie sintió un nudo en su garganta, las lágrimas amenazando con caer. Tomó la mano de Lucas, apretándola suavemente. «Ustedes me dieron más de lo que podría imaginar, Lucas», dijo ella, con la voz cargada de emoción. «También pensé que estaba sola. Pero ustedes dos me dieron una razón para seguir, para creer en algo más grande. Nos encontramos, y eso fue lo mejor que pudo haber pasado». Lucas la miró, y por primera vez, Maggie vio una profunda serenidad en sus ojos. El niño que siempre había intentado ser fuerte para su hermano ahora estaba comenzando a permitir que la vida lo abrazara, que el amor lo sanara. «Confío en ti, Maggie», dijo él, palabras simples, pero llenas de significado. «Eres nuestra familia ahora». Y con esas palabras, Maggie supo que todo lo que habían pasado los había traído hasta allí, hasta ese momento de plenitud y aceptación. Ella abrazó a Lucas, sintiendo su corazón latir contra el suyo, y supo que, finalmente, todos estaban en casa. A partir de ese momento, no necesitarían luchar más solos. El futuro seguía siendo incierto, como siempre lo es, pero ahora lo enfrentarían juntos, como una familia. ¿Y tú qué opinas de esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber mucho lo que piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por ver.